En los próximos 12 minutos vas a conocer cada sistema operativo que ha existido en la historia de la tecnología. Desde el que arrancó todo en un disquete de menos de 1 megabyte hasta el que llevas ahora mismo en el bolsillo. Vas a entender por qué unos ganaron el mercado, por qué otros desaparecieron sin dejar rastro, y cuál de ellos sigue vivo dentro de casi todos los dispositivos que usas hoy, aunque tú no lo sepas. Cuando termines este vídeo no vas a necesitar buscar nada más sobre este tema. Puede que pienses que esto es solo historia vieja, pero no lo es. Si alguna vez vas a comprar un portátil, vas a tener que elegir entre Windows, macOS o Linux, y esa decisión te va a acompañar durante años. Si trabajas o quieres trabajar en tecnología, entender de dónde viene cada sistema te va a ayudar a hablar el mismo idioma que cualquier ingeniero o técnico. Y si usas un móvil, ya sea Android o iPhone, estás usando directamente uno de los sistemas que vamos a ver hoy, con decisiones de diseño que se tomaron hace más de 40 años. Entender esto te va a ayudar a elegir mejor tus dispositivos, a entender las noticias de tecnología sin perderte, y a apreciar por qué algunas herramientas hacen las cosas de una forma y otras de otra completamente distinta. Vamos a empezar por el principio, por el sistema que hizo posible todo lo demás. El primero es CP/M. Es un sistema operativo lanzado en 1974, mucho antes de que existiera un ordenador en cada casa. Servía para controlar computadoras pequeñas basadas en un procesador llamado Intel 8080, en una época en la que casi nadie tenía un ordenador personal. Lo que lo hace único es que fue la plantilla que copiaron casi todos los sistemas que vinieron después, incluyendo el que verás en el siguiente bloque. El dato que sorprende es que Microsoft compró una copia no oficial de su código para construir su primer sistema operativo, en vez de crear uno completamente nuevo desde cero. CP/M es ideal para entender de dónde viene realmente la informática moderna, aunque hoy no lo use absolutamente nadie. Pero el siguiente es el que la mayoría de tu familia sí ha usado alguna vez. Es MS-DOS, lanzado en 1981 por Microsoft. Es un sistema sin interfaz gráfica, solo texto, donde tenías que escribir comandos exactos para hacer cualquier cosa. Lo que lo hizo único fue que IBM lo eligió para sus ordenadores personales y eso lo convirtió en el estándar mundial durante toda la década de los 80. El dato curioso es que Microsoft no lo diseñó desde cero. Lo compró por unos $75,000 a otra empresa y lo modificó para IBM, una de las mejores compras de la historia de la tecnología. MS-DOS es perfecto para entender por qué hoy sigues usando una consola de comandos en Windows, porque literalmente es su heredera directa. Ahora viene uno que cambió completamente la forma en la que interactuamos con un ordenador. Es el Mac OS original, lanzado por Apple en 1984. A diferencia de MS-DOS, aquí no escribías comandos, movías un ratón y hacías clic sobre iconos, algo que hoy nos parece obvio pero que en su momento era revolucionario. Lo que lo hizo único fue traer al mercado masivo ideas que venían de un laboratorio de investigación llamado Xerox PARC, que Apple adaptó antes que nadie. El dato sorprendente es que Steve Jobs vio esa tecnología en una visita a Xerox, y esa empresa nunca llegó a sacarle provecho comercial real. Este sistema es ideal para cualquiera que quiera entender el origen de las carpetas, los iconos y la papelera de reciclaje que usas todos los días. El siguiente prácticamente no necesita presentación, porque seguramente lo estás usando ahora mismo. Es Windows, la línea de sistemas operativos de Microsoft, que empezó como una capa gráfica sobre MS-DOS y terminó convirtiéndose en el sistema más usado del planeta en ordenadores. Windows 95 fue el que popularizó el botón de inicio y la barra de tareas tal como los conoces. Windows XP fue el que más tiempo se mantuvo en uso. Algunas empresas lo siguieron utilizando más de una década después de su lanzamiento. Lo que hace único a Windows es su compatibilidad. Funciona en miles de modelos de ordenadores distintos de cientos de marcas diferentes, algo que ningún otro sistema de esta lista ha logrado igualar. El dato curioso es que Windows Vista, uno de sus mayores fracasos, sigue siendo estudiado en universidades como ejemplo de qué no hacer al lanzar un producto. Windows es ideal para quien necesita compatibilidad total con software de trabajo, videojuegos y hardware de cualquier tipo. Pero ahora viene un sistema que casi nadie usa directamente, y que sin embargo está en casi todos tus dispositivos. Es Unix, creado en 1969 en los laboratorios Bell. No es un sistema operativo que vayas a instalar en tu portátil. Es más bien una filosofía de diseño que se ha copiado y adaptado durante más de 50 años. Lo que lo hace único es su estructura. Programas pequeños que hacen una sola cosa muy bien y que se combinan entre ellos para hacer tareas complejas. El dato que sorprende es que tanto macOS como Linux, y por extensión Android, descienden directa o indirectamente de las ideas de Unix. Es decir,
Si sumas todos los móviles con Android, todos los Mac y buena parte de los servidores de Internet, Unix está detrás de la mayoría de los dispositivos conectados del mundo. Unix es ideal para entender por qué tantos sistemas modernos comparten comandos y estructuras parecidas. El siguiente es el que demuestra que no hace falta ser una empresa gigante para cambiar la industria. Es Linux, creado en 1991 por un estudiante finlandés llamado Linus Torvalds, que en ese momento solo quería hacer un proyecto personal para su propio ordenador. Lo que lo hace único es que es completamente gratuito y su código es abierto. Cualquier persona en el mundo puede verlo, modificarlo y mejorarlo. El dato sorprendente es que hoy Linux controla la inmensa mayoría de los servidores de Internet, la mayoría de las supercomputadoras del planeta, y es la base sobre la que está construido Android. Un estudiante que en 1991 no tenía intención de crear una empresa, terminó construyendo, sin saberlo, la base tecnológica de tu propio móvil. Linux es ideal para desarrolladores, para servidores, y para cualquiera que quiera usar un ordenador sin depender de ninguna empresa privada. Y ahora llega uno de los más curiosos de toda la lista. Uno que muy pocos conocen pero que técnicamente era mejor que sus competidores. Es BeOS, lanzado en 1995 por una empresa fundada por un antiguo ejecutivo de Apple. Lo que lo hacía único era su velocidad. Estaba diseñado desde cero para manejar audio y vídeo sin ralentizarse, algo que en los años 90 era un problema serio para el resto de sistemas. El dato que sorprende de verdad es que Apple estuvo a punto de comprar BeOS en 1996 para reemplazar su propio sistema operativo, pero al final se decidió por otra opción que terminó trayendo de vuelta a Steve Jobs a la empresa. Si esa negociación hubiera salido diferente, probablemente estarías usando un sistema completamente distinto en tu Mac hoy mismo. BeOS es una lección perfecta de que la mejor tecnología no siempre es la que termina ganando el mercado. El siguiente fue el rey absoluto de los móviles antes de que existiera el iPhone, y hoy prácticamente ha desaparecido. Es Symbian, un sistema operativo que dominaba los teléfonos móviles a mediados de los años 2000, especialmente en los modelos de Nokia. Lo que lo hizo único en su momento fue que llegó a estar en más móviles que cualquier otro sistema del planeta, superando cualquier cifra que Android o iOS tienen hoy en algunos mercados. El dato que sorprende es que Symbian llegó a tener más del 70% del mercado mundial de móviles, y en menos de 5 años cayó a una cifra prácticamente irrelevante tras la llegada del iPhone. Symbian es el ejemplo perfecto de que ninguna posición dominante en tecnología está garantizada para siempre, y junto a Symbian, cayó otro gigante que seguramente tus padres usaron para escribir correos. Desde el trabajo, es BlackBerry OS, el sistema que convirtió a esos teléfonos con teclado físico en una herramienta imprescindible para ejecutivos y empresas durante años. Lo que lo hizo único fue su sistema de mensajería y correo cifrado, tan seguro que hasta gobiernos y bancos confiaban en él para comunicaciones sensibles. El dato curioso es que en su mejor momento, BlackBerry llegó a tener presidentes y jefes de estado enganchados a su teclado físico. Algunos se negaban a cambiar de móvil incluso años después de que el iPhone ya dominara el mercado. BlackBerry OS es un recordatorio de que la seguridad y la comodidad no siempre bastan si el resto del mercado cambia de dirección. Ahora sí, llegamos al sistema que probablemente tienes en el bolsillo ahora mismo. Si no es el siguiente, es Android, presentado por Google en 2008. Construido sobre el núcleo de Linux que ya conoces del bloque anterior. Lo que lo hace único es que es de código abierto y cualquier fabricante lo puede usar gratis. Por eso lo encuentras en marcas tan distintas como Samsung, Xiaomi o Motorola. El dato que sorprende es que Android no nació pensado para móviles. Originalmente su equipo lo estaba desarrollando para cámaras digitales, y cambiaron de dirección al ver el potencial de los teléfonos inteligentes. Hoy Android está en más de 3.000 millones de dispositivos activos en todo el mundo, lo que lo convierte en el sistema operativo más usado del planeta contando todos los dispositivos, no solo ordenadores. Android es ideal para quien busca personalización total y variedad de precios y marcas. Y el último de los grandes es el que compite directamente con Android desde el otro extremo del mercado. Es iOS, el sistema operativo del iPhone presentado por Apple en 2007. A diferencia de Android, iOS solo funciona en el hardware que fabrica la propia Apple, y eso es precisamente lo que lo hace único. Un control total sobre software y hardware al mismo tiempo. El dato que sorprende es que iOS también desciende de las ideas de Unix que viste antes. La misma familia que dio origen a macOS, y de forma indirecta, a Linux. Apple diseñó iOS en menos de 2 años y medio. Un tiempo extremadamente corto para crear un sistema operativo completamente nuevo desde cero. iOS es ideal para quien prioriza la seguridad.
la integración entre dispositivos y no le importa pagar más por esa experiencia cerrada. Y para cerrar la lista de sistemas activos, hay uno que crece rápido y que quizás ya tienes en el colegio de tus hijos o en tu propio trabajo. Es Chrome OS. Lanzado por Google en 2011, pensado para portátiles baratos y ligeros que dependen casi por completo de Internet. Lo que lo hace único es su simplicidad. Prácticamente todo funciona desde el navegador Chrome, sin instalar programas pesados ni preocuparte por virus tradicionales. El dato curioso es que Chrome OS, igual que Android, también está construido sobre un núcleo de Linux, lo que significa que la mayoría de los sistemas modernos que hemos visto hoy comparten el mismo antepasado. Chrome OS es ideal para estudiantes, para tareas básicas de oficina, y para quien quiere un portátil económico que arranque en segundos. Ahora que ya conoces cada uno, vamos a ordenarlos según su impacto real en la historia de la tecnología. Y aquí es donde probablemente no vas a estar de acuerdo conmigo del todo. En el último lugar, por impacto actual, están Symbian y BlackBerry OS, gigantes que dominaron el mercado y desaparecieron casi por completo en menos de una década. Un escalón por encima está BeOS, el que nunca ganó pero que técnicamente adelantó a su época, y que sigue siendo estudiado como el gran ¿qué hubiera pasado si? Luego vienen MS-2 y CP/M, importantes históricamente, pero que hoy solo sobreviven como curiosidades y referencias técnicas. Más arriba están Windows, macOS, iOS y Chrome OS, sistemas que siguen vivos, generan dinero y controlan buena parte del mercado de dispositivos que ves cada día. Y en el primer puesto, sin ninguna duda, está Unix. No lo usas directamente, casi nadie lo hace, pero sus ideas están dentro de Linux, de macOS, de iOS, de Android y de Chrome OS al mismo tiempo. Un sistema de 1969 que sigue vivo, escondido, dentro de casi todos los dispositivos que vas a tocar hoy. Así que ya tienes el mapa completo, desde el sistema que nadie recuerda hasta el que llevas en el bolsillo ahora mismo. Lo importante no es memorizar cada nombre, sino entender que ninguna posición en tecnología es permanente, ni siquiera la de gigantes como Symbian o BlackBerry en su mejor momento. ¿Cuál de estos sistemas operativos conocías tú antes de este video? ¿Y hay alguno que creas que me haya faltado en la lista? Cuéntamelo en los comentarios, me gusta muchísimo leer lo que opináis sobre estos temas. Si te ha gustado este repaso completo, dale like al video. Eso ayuda muchísimo a que más gente lo encuentre. Y suscríbete al canal si quieres que sigamos explicando la tecnología que usas todos los días de una forma clara y sin complicaciones. Nos vemos en el próximo video, bendiciones y cuídate mucho.